¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 71, Kitano, la trataré como a mi propia hija. Ara, entonces esta es la estrellita que trajiste, señor entrenador. ¿Se llama Muteki? En el dormitorio de Kitano en la Academia Trasen, todos, excepto el ocupado Rudolf, se habían reunido para ver a la nueva chica caballo de la familia Mejiro. ¿Ya es tan alta sin siquiera haber alcanzado la madurez? Como era de esperar de la noble estirpe Mejiro, dijo el señor CB, mostrando gran curiosidad y amabilidad hacia el recién llegado. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Muteki. Me llamo señor CB. Como puede ver, actualmente soy la asistente del señor entrenador. Por alguna razón, Sebe sintió una fuerte sensación de cercanía hacia Muteki desde el primer vistazo, quizás porque percibió un sentimiento familiar en ella, muy similar al de Kitano. Sin embargo, Muteki no le devolvió el favor. Retrocedió un paso en silencio, manteniendo la distancia, y respondió con su habitual tono monótono. Hola, soy Muteki. Y donde crecí, el contacto físico es algo con lo que hay que tener cuidado, a menos que esté cerca. Así que, por favor, no me trates como a una niña solo por ser más joven. Soy una amante de los caballos. Aunque no he alcanzado la madurez, aspiro a conquistar las carreras G1 de todas las distancias. Estoy al mismo nivel que todos ustedes. Solo seguiré los consejos del entrenador y de la señorita Ardan, quien me cuida. Las tranquilas palabras de Muteki, combinadas con la inquebrantable determinación en su voz, hicieron que todas las chicas jinetes presentes la tomaran más en serio. Se parece un poco a SP-chan, murmuró Suzuka, tras haber permanecido en silencio hasta entonces. No pudo evitar pensar en la semana especial de sus recuerdos. La semana especial también tenía esa aura de mantener la distancia, pero Muteki tenía una capa extra de resiliencia y tenacidad, al igual que Kitano. El hecho de que estas raras cualidades aparecieran en dos personas que ella conocía, que también habían formado una relación de entrenador a cargo, hizo que Suzuka se preguntara si Muteki estaba en la misma situación que ella. Pero, ¿Muteki no parecía cercana al señor entrenador? Suzuka parpadeó, incapaz de comprender la situación. Decidió rendirse por ahora y tratar a Muteki con normalidad. Eso no podía estar mal. Jeje, este pequeño se parece mucho a mí en aquellos tiempos. Tiene suerte, señor entrenador, dijo Tamamo Cross, que había venido con Oguri Cap a diferencia de Oguri, que observaba a Muteki con una mirada ligeramente hostil y escrutadora. Tamamo era mucho más magnánima. Lo único que le molestaba, era que Muteki, que ni siquiera había madurado del todo, ya era más alta que ella. Pero no le dio mucha importancia. Una vez que supo que Muteki tenía sangre Mejiro, todo cobró sentido. ¿No era normal que esa familia de potros gordos produjera otro? Pero nunca pensé que te volvería a ver por aquí, Ardan. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Desde que éramos corredores activos? Sí, ha pasado mucho tiempo, Tamamo, y tú también, Oguri Cap como antigua rival, aunque no al nivel de los 366, Ardan los conocía. Devolvió el saludo a Tamamo con calidez y luego preguntó con curiosidad, pero, no esperaba que ustedes dos estuvieran en el equipo del señor entrenador. ¿También están bajo su tutela? Jaja. Nada de eso. Solo seguía a Oguri hasta aquí para aprovecharme, dijo Tamamo con un gesto de la mano. Aunque no podemos probar la comida del señor entrenador, la de Gold Chef y Nakayama también está buenísima. Ah. Y Oguri, no te lo vas a creer, Ardan, pero cocina muy bien. Hace poco me enteré de que lo ha estado ocultando. Tienes que probar su cocina esta vez.
mientras hablaba, la voz de Tamamo se llenó de una envidia manifiesta. Miró al aún inmaduro Muteki, como si fuera un reflejo de su yo pasado, y suspiró. Es tan agradable. Si tan solo hubiera tenido un entrenador confiable como él en aquel entonces. Mi camino habría sido mucho más fácil. Sin embargo, sus palabras sembraron un extraño silencio en la sala. Cuando Tamamo se dio cuenta de que todos la miraban con expresiones extrañas, comprendió tardíamente que sus palabras podrían haber sido problemáticas. Solo estaba, recordando, ¿sabes? Un desliz. Espera, Oguri, ¿por qué me miras así? ¿Dije algo malo? Cuanto más intentaba explicar, más se enredaba. Notó la expresión resentida de Oguri Cap y además de Oguri, Suzuka, Festa y Ardan tenían una mirada de, así que tú también eres uno de ellos, lo que hizo que Tamamo se sintiera aún más acorralada. La mirada más letal provino de Muteki, quien llevaba menos de media hora en el equipo. Desde la aparición del señor CB, Muteki presentía que algo no iba bien en el equipo. Ahora, con el comportamiento de anfitriona de CB, el comentario involuntario de Tamamo y la gran cantidad de jinetes reunidas alrededor de Kitano, tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Ante este pensamiento, los pequeños pero poderosos puños de Muteki se apretaron con fuerza. Un destello de calidez finalmente inundó sus ojos azul cielo, pero solo hizo que su mirada a la espalda de Kitano se volviera aún más fría. No pasa nada, Tamamo. Si tú y Oguri Cap de verdad quieren unirse, nuestro equipo, por supuesto, les dará la bienvenida. Justo entonces, Kitano intervino para salvar a la nerviosa Tamamo. Parecía ajeno a las microexpresiones de Muteki y se acercó a ella. Aunque mis habilidades son limitadas, haré todo lo posible por ayudar a todas las jinetes que quieran unirse a mi equipo. Jinetes con experiencia como tú son justo lo que le falta a mi equipo. La verdad es que hoy, al volver de la finca Mejiro, pensé mucho, dijo Kitano, dirigiendo la mirada a Muteki. Al ver la expresión desconocida de su hija, no cambió de actitud, sino que respetó sus deseos y le expresó sus sentimientos a su manera. Este niño, Muteki, y yo, crecimos sin nuestros padres. Gran parte de mi deseo de ser entrenador era guiar a estos niños y que me trataran como familia. Ahora lo entiendo. De ahora en adelante, trataré a cada una de mis hijas como un padre trataría a su propia hija. Haré todo lo posible para allanar el camino hacia sus sueños, para apoyarlas en silencio como un padre. TCH, ¿quién te quiere como papá? Eres un problema, Nakayama Festa fue la primera en reaccionar. Aunque su rostro mostraba un atisbo de emoción, era sobre todo vergüenza por la condescendencia de Kitano. Fingió que no le importaba. La reacción de Suzuka fue similar, pero con más alegría que timidez. Pensó, una hija, no es suficiente, señor entrenador. No quiero que nuestra relación se detenga ahí. Sin embargo, a diferencia de Suzuka, Oguri Cap parecía profundamente conmovida por las palabras de Kitano. Su expresión de resentimiento anterior se desvaneció, reemplazada por su calma habitual. El constante movimiento de sus orejas parecía indicar que estaba bastante satisfecha con su nuevo rol. Pero sin duda, la más conmovida por la declaración de tratarte como a una hija fue la silenciosa Gold Shep. Su cuerpo temblaba visiblemente. La jinete más alta de la sala, después de Kitano, giró sutilmente la cabeza, fingiendo secarse unas lágrimas del rabillo del ojo. Quizás, esto no sea tan malo. Quizás este sea el mejor final. ¿Qué más necesito verificar? Gold Ship tardó unos segundos en calmarse, recuperando pronto su habitual sonrisa relajada. Y a medida que su estado de ánimo cambiaba, empezó a sentir como los mechones de su cabello, que había estado perdiendo, volvían a crecer lentamente, recuperando su color original. Pero con todos los ojos puestos en Muteki, nadie notó la extraña transformación de Gold Shep. Y las palabras de Kitano parecieron surtir efecto.
La yegua, que jamás había conocido el amor de un padre, finalmente abrió los puños tras un largo silencio. Su cola castaña se mecía de un lado a otro mientras calmaba la tormenta en su corazón. ¿Podemos entrenar ya? No he hecho ningún entrenamiento básico en unos días. Me temo que he retrocedido. Por supuesto, asintió Kitano de inmediato. Había visto el sutil cambio en ella, y su fe en expresar su amor había dado sus frutos. Pero en ese momento, un sonido parecido al chirrido de una cigarra resonó por el dormitorio. Casi al mismo tiempo, todos miraron a Oguri Cap, asumiendo que el sonido provenía de ella. Mi estómago no hizo ese sonido. Tengo un poco de hambre, pero no fui yo, dijo Oguri Cap, mirando a su alrededor confundida, negando con vehemencia el estereotipo. Justo entonces, una voz ligeramente avergonzada habló. Fui yo. Tengo un poco de hambre, admitió Muteki. Si tienes hambre, podemos almorzar antes de entrenar, ofreció Ardan de inmediato. Kitano, para no quedarse atrás, asintió. Entonces yo me encargo de la comida. Mi cuerpo ya debería poder con todo. Festa, Goldshep, ¿podrían ayudarme? Supongo. Nakayama Festa hizo un gesto con la mano. Estuvo a punto de decirle que no se esforzara, pero al ver su entusiasmo, supo que quería presumir ante Muteki y no quería arruinarle el humor. ¿Pero cuánto puede comer Muteki? Normalmente cocinamos una cantidad fija. ¿Cuántos tazones de arroz come? Ante las miradas curiosas de Kitano, Ardan y los demás, Muteki simplemente levantó un dedo. Kitano se sorprendió. ¿Un tazón grande? Como continuamente, declaró Muteki rotundamente. Sus 3 simples palabras cayeron como una montaña sobre Kitano y los demás, dejándolos sin aliento. Se dieron cuenta de que probablemente no estaba bromeando. Este almuerzo, y todas las comidas futuras, ahora tendrían otro formidable oponente. Capítulo 72. La sobresaliente Muteki, un genio del esfuerzo extremo 1. Señor entrenador. ¿Se encuentra bien? ¿Se siente mejor de la espalda? Está, casi bien ahora, silbido, me duele mucho. Aunque Kitano no había tenido la oportunidad de cuidar a Muteki en sus partidas anteriores, sabía que criar a una hija era una tarea difícil, especialmente para una yegua con un potencial inmenso. La presión sobre los padres era enorme. Pero, aun con esta preparación mental, solo el aspecto de la comida lo hizo llorar pidiendo misericordia, casi reprobando la primera prueba. La razón era simple, el comer continuamente de Muteki no era ninguna broma. Desde que Kitano, Festa y Goldshep empezaron a cocinar, Muteki se sentó junto a Oguri Cap, esperando a que llegaran los platos. Sin embargo, a diferencia de Oguri, quien estaba lista para comer en cuanto le sirvieron el primer plato, Muteki la detuvo enseguida. La pequeña yegua, sin temer la mirada fulminante de Oguri, dijo secamente. De donde yo vengo, es costumbre esperar a que se sirvan todos los platos y todos estén sentados antes de comer. De lo contrario, es de mala educación. Como mínimo, los cocineros deberían ser los primeros en recibir el bocado caliente. Es cortesía básica. Entiendo. Sorprendentemente, Oguri Cap, que siempre priorizaba la comida, no se mostró molesta. Al contrario, fue complaciente y aceptó la orden de Muteki, sentándose tranquilamente y esperando. Kitano, ocupado cocinando con Festa y Goldshep, sintió una oleada de calor en el corazón. Sus manos se movieron aún más rápido e incluso intentó algunos lanzamientos de wok desconocidos, decidido a presumir ante su hija. Pero cuando sirvió los platos meticulosamente preparados y todos se sentaron a almorzar, se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. Todos esperaban que la creciente Muteki tuviera un gran apetito, pero nadie había predicho que podría enfrentarse cara a cara con Oguri Cap. Un antiguo dicho decía, un caballo que puede correr 1000 y puede comerse una piedra de grano en una sola comida.
Kitano lo recordaba con claridad, sobre todo después de convertirse en entrenador y manejar grandes comedores como Oguri Cup y Special Week. Estaba convencido de que el apetito de una yegua a menudo determinaba su potencial. Por lo general, las jinetes que destacaban en largas distancias tenían un apetito más intenso y necesitaban grandes cantidades de alimento para almacenar energía. Por ejemplo, Special Week, quien había competido en el Spring Channel Show de 3.200 metros, consumía enormes cantidades de energía y su apetito aumentaba tras cada carrera. Pero la hija de Kitano estaba a otro nivel. 3.200 metros quizá fueran el límite de Special Week, pero ni se acercaban al de Muteki. Este futuro rey de los caballos no solo destacaba en carreras de milla y media distancia, sino que también había competido y ganado carreras de ultradistancia de 5.000 e incluso 8.000 metros. La resistencia superlativa y los genes de larga distancia de la familia Mejiro habían mutado en Muteki, creando un rey caballo con destreza física inigualable. Incluso antes de alcanzar la madurez completa, esos poderosos genes ya estaban en acción, impulsándola a consumir energía para su crecimiento. Esto provocó un fuerte aumento en la presión culinaria de Kitano después de que otro pozo sin fondo se uniera a la mesa. Y era su imaginación, o Muteki, mientras comía la comida de Festa y Gold Chef, centraba la mayor parte de su atención en los platos que él mismo había preparado. Ella y Oguri Cup compartían sus platos, los devoraban en un instante y luego pedían otro. Para desesperación de Kitano, justo cuando estaba ocupado tratando con Muteki y Oguri, llegó otro invitado no invitado. ¡Qué rico huele! ¿Es el señor entrenador quien cocina? ¿Puedo ayudar con la preparación? Atraída por el aroma, apareció Special Week, la gota que colmó el vaso y casi le rompió la espalda a Kitano. De no ser por el pequeño comensal Tamamo Cross y el amable Ardan, que inmediatamente se hicieron cargo de la cocina, Kitano habría tenido que sacrificar parte de su vida para sobrevivir el día. Qué bien que todo haya ido tan bien, señor entrenador. Parece que a esa niña le gusta mucho su comida, le dijo Ardan al exhausto Kitano, quien se había desplomado en su silla de ruedas. La próxima vez, déjame ayudarte. Seguro que Muteki estará contenta. Comió un poco demasiado hoy, ¿verdad? Las palabras de Ardan hicieron que Kitano asintiera pensativo. El apetito de Muteki lo había sorprendido, pero más allá del cansancio, estaba lleno de alegría. Era una muestra de la excelente resistencia y talento de su hija. Él jamás haría nada que le impidiera comer. Al igual que Oguri, necesitaba comer hasta saciarse para rendir al máximo. Especialmente hoy, Muteki había comido hasta saciarse, pero insistió en terminar el último bocado de la comida que él y Ardan preparaban. Esto era notablemente similar al comportamiento de Oguri Cup cuando buscaba el sabor que deseaba. Esto solidificó aún más la creencia de Kitano en la conexión de sangre entre él y Ardan con Muteki, confirmando que ella era de hecho el fruto de su unión. Pero Kitano no podía cocinarle así todos los días, o moriría de cansancio. En el futuro, si quería recompensarla, podría prepararle una comida copiosa como la de hoy, y estaba seguro de que ella aceptaría semejante recompensa. Mientras tanto, el señor Sebe observaba a Ardan, quien se había hecho muy amiga de Kitano tan rápido tras unirse. Luego volvió la mirada hacia Muteki en la pista, con un rastro de amargura y ansiedad en el corazón. Sebe rara vez se sentía tan nerviosa. Aunque Muteki acababa de unirse, su primera impresión había sido muy buena, todo porque percibió un aura familiar en ella, muy similar a la de Kitano. Pero ahora, Sebe tuvo un pensamiento sorprendente, esta pequeña yegua de la familia Mejiro, ¿no se parecía demasiado a su entrenador? No solo sus experiencias, sino sus ojos, sus cejas, tantas cosas eran similares a Kitano. Combinado con el comportamiento reciente de Kitano, una posibilidad surgió en la mente de Sebe, pero negó rápidamente con la cabeza. Era contra toda lógica. Sin mencionar la condición física de Kitano, su edad no lo justificaba para tener una hija tan adulta.
Pero pensando en todas las cosas extrañas que le habían sucedido a Kitano, sintió que su suposición no era del todo imposible. De lo contrario, ¿de dónde había salido esta pequeña yegua que se parecía tanto a su entrenador? Señor entrenador, solo tiene que dar lo mejor de sí. Incluso si hay algo que no pueda controlar, puede dejarlo en nuestras manos, la señorita Ardan y yo. Por eso estamos en el equipo, dijo CB, dejando de lado sus pensamientos y sonriendo relajada. Pero, el talento de la pequeña Muteki es realmente asombroso. Ni siquiera ha madurado del todo, pero puede seguir el ritmo de Augury Cap y los demás en el entrenamiento de resistencia sin dificultad. Probablemente ya sabía correr, ¿verdad? Es raro ver, incluso a una jinete activa, con tanta resistencia. Las palabras de CB lograron que Kitano y Ardan centraran su atención en Muteki en la pista. Después del almuerzo, comenzaron su entrenamiento del día, resistencia. Esta fue idea de Kitano. Quería comprobar la resistencia de la inmadura Muteki. Nunca confiaría ciegamente en los récords de carreras que tenía en la cabeza. Sabía que incluso la jinete más talentosa necesitaba entrenamiento para alcanzar su máximo potencial. Tomemos como ejemplo a Gold Shep. Aunque compartía el linaje Mejiro, Kitano nunca descuidó su entrenamiento de resistencia. El potencial, si no se desbloqueaba, nunca se convertía en fuerza. Su trabajo consistía en usar su experiencia y ventajas para ayudar a las jinetes a evitar desvíos, alcanzar sus cimas históricas más rápido y luego aspirar a más. Pero poco a poco, a medida que las chicas caballo corrían más y más vueltas, las expresiones de Kitano, Ardan y Sebe cambiaron de casuales a serias. Uf, esa fue una buena racha, pero más sería malo. La primera en abandonar la prueba de resistencia fue Sailen Suzuka, quien no destacaba por su resistencia. De hecho, se había superado a sí misma hoy, corriendo varias vueltas más de lo habitual, pero seguía sin poder competir con las demás y fue la primera en retirarse junto a Kitano. Su retirada desencadenó una reacción en cadena. Nakayama Festa, que había llegado a su límite hacía tiempo pero se negó a ser la primera en rendirse, vio marcharse a Suzuka y se tambaleó en la siguiente vuelta, desplomándose en el suelo, jadeando. Ja, ja, estos tipos son unos monstruos. De verdad que no puedo competir en largas distancias, maldita sea. Lo hiciste genial, Festa. Esta vez lo hiciste muy bien, dijo Kitano desde su silla de ruedas, entregándole una bebida deportiva y palmeándole el hombro mientras ella la bebía de un trago. No creía que tuvieras la resistencia para carreras de larga distancia, pero parece que con un entrenamiento adecuado podrías tener una oportunidad en el futuro. Pero sigo sin poder compararme con estos chicos. Los elogios de Kitano reconfortaron un poco a la penúltima, pero Festa estaba llena de ansiedad y frustración. Sabía que no era rival para Gold Shep en resistencia, y vencer a Suzuka no era motivo de orgullo, ya que Suzuka no era una jinete que se centrara en la resistencia. Pero lo que más la frustraba era el talento del recién llegado, el inmaduro Muteki. ¿Qué clase de monstruo es? Ni siquiera ha empezado a madurar, pero tiene más resistencia que yo. ¿Acaso su resistencia es incluso mayor que la de Gold Shep? En la pista, la respiración tranquila y serena de Muteki creó una enorme sensación de desequilibrio en Nakayama Festa. Esta recién llegada, con más talento y mejor formación que ella, parecía haber surgido de la nada. Acababa de llegar a Japón y no debería haber recibido formación académica. ¿Acaso no estaban mal vistas en China las instituciones con fines de lucro dedicadas a la cría de caballos? Nakayama Festa no temía a las jinetes con más talento, el talento no era sinónimo de fuerza, y el resultado de una carrera nunca era seguro. Pero alguien como Muteki, que no solo era increíblemente talentosa sino que también trabajaba más duro que ella, hacía que Festa sintiera una gran amenaza y miedo. Una cosa es compararse con los demás, pero es aterrador cuando el genio que tienes delante también es más trabajador, más desesperado y no te deja espacio para respirar. Poco a poco, apareció la tercera baja. Augury Cap,
menos fuerte en largas distancias, se retiró discretamente tras un largo periodo de esfuerzo. Ahora solo quedaban 4 en la pista, Tamamo Cross y Special Week, ambos ganadores del Spring Channel Show, Gold Shep, quien, en memoria de Kitano, también lo ganaría, y justo detrás de ellos, la figura más baja pero omnipresente de Muteki, una imagen impactante y asombrosa. ¡Qué existencia tan inesperada! Desde un punto elevado que dominaba el campo de entrenamiento, Symbol y Rudolph había aparecido en algún momento, mirándola como un monarca. Tokaicho estaba a su lado, deslumbrando como un príncipe. Pero en ese momento, el dúo de padre e hijo tenía sus ojos fijados en Muteki, la recién llegada que Kitano había reclutado y que ya demostraba su inmenso talento. A diferencia de la admiración de Rudolph, Tokaicho, que nunca había estado interesada en unirse al equipo de Kitano, tenía un brillo ardiente en sus ojos mientras observaba a Muteki. La muchacha que una vez fue tratada como hija por Kitano, ahora, incluso sin sus recuerdos, sentía un fuerte y ardiente deseo de competir con Muteki. Capítulo 73. El desprecio de Tokaicho por Muteki y el nudo en el corazón de Muteki. Estos dos pequeños son bastante capaces. En la pista, Tamamo Cross y Special Week se sorprendieron de que Muteki y Gold Shep pudieran mantener el ritmo durante tanto tiempo sin quedarse atrás. Lo que había empezado como un simple entrenamiento para los jóvenes estaba cambiando lentamente de naturaleza. Muteki aún no había madurado del todo, y Gold Shep apenas mostraba mejoras como novato. Sin embargo, Tamamo y Special Week, veteranos experimentados, esperaban una ventaja clara sobre ellos. Su fuerza, moldeada por años de entrenamiento y carreras, debería superar con creces a la de estos recién llegados. Aún así, descubrieron con sorpresa que no existía una brecha significativa. Incluso la pequeña Muteki se mantenía tranquila, como si no le costara nada. ¿Acaso les queda energía? Sobre todo a Muteki. Se preguntaron, asombradas. Incluso los ganadores del G1 Spring Channel Show empezaban a sentir el cansancio en las piernas. ¿Si dos jóvenes con poco entrenamiento podían seguirles el ritmo? Bueno, esto es interesante. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tamamo Cross. Ella y Special Week intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. Como compañeras, no necesitaban explicaciones, podían leer la determinación en los ojos de la otra. El entrenamiento se transformó lentamente en una prueba real de fuerza. Sería vergonzoso para nosotras, las mayores, perder contra estos jóvenes, murmuró Tamamo. HMPH. Reconozco la derrota en resistencia. A la edad de Gold Shep y Muteki, nunca tuve esta clase de aguante, resopló Special Week. Pero la resistencia no lo era todo, una carrera también mide habilidad general. Ambas veteranas sintieron renovada energía y un cambio en su aura, que los jóvenes Gold Shep y Muteki percibieron inmediatamente. A 400 metros de la meta, los veteranos no atacaron de inmediato, dejando a los jóvenes reaccionar y prepararse. Una ráfaga de 400 metros, qué problemático. Me estoy quedando sin energía, Gold Shep empezó a sentir dolor de cabeza. Había estado compitiendo intensamente solo para seguir a Muteki. La resistencia de Muteki superaba sus expectativas. Solo una niña que ni siquiera ha madurado, ¿cómo podía tener más aguante que yo? Se dijo a sí misma, frustrada. En ese caso, a por todas. Decidió Gold Shep, concentrándose en los últimos 400 metros y liberando todo su poder. Desde las gradas, Rudolph y Tokaicho observaron el primer movimiento de Gold Shep. El acorazado insumergible aceleraba visiblemente. Rudolph se volvió hacia Yo. Yo, ¿sabes por qué te traje a ver este entrenamiento? ¿No fue porque trajiste a un recién llegado de la familia Mejiro y me arrastraste? Respondió Yo, sorprendida. No es eso. Te traje para que conozcas la fuerza y características de algunos de tus compañeros notables.
Ganaste tu carrera debut el mes pasado, pero debes tener cuidado. Gold Ship, Nakayama Festa y Muteki son amenazas para tu camino hacia la triple corona invicta. Presidente, no perderé contra ellos, replicó Yo, con una mueca de desagrado al mirar a Muteki. Nakayama y Gold Ship eran rivales reconocibles, pero Muteki, su rostro le parecía extrañamente similar al de Kitano, lo que intensificó su irritación. Yo no podía explicarlo, era un sentimiento de celos, como un primogénito que ve a un recién nacido reemplazarlo. Ni siquiera ha madurado del todo. Tiene buena resistencia, pero las carreras no se ganan solo con eso, murmuró con desdén. Y efectivamente, al iniciar el sprint final de 400 metros, Muteki comenzó a quedarse atrás. Su maduración incompleta le impedía desplegar toda su potencia explosiva. Tamamo Cross y Special Week cruzaron primero la meta, seguida por Gold Ship, quien apenas logró superar a Muteki. Maldita sea, no puedo ponerle ningún poder, se lamentó la pequeña, frustrada. Aún no te has adaptado a las pistas japonesas, intervino Kitano, acercándole su silla de ruedas. Su consejo era claro, su base era excelente, pero debía aprender a ajustar su ritmo y distribución de energía a las carreras de Japón, donde las distancias medias son predominantes y las ultra largas casi inexistentes. Ardan añadió suavemente. Debes confiar en su criterio, Muteki. Él nunca te haría daño. Muteki asintió, frustrada por su propia impotencia. ¿Cómo pueden estar tan sincronizados cuando no tienen conexión? El señor CB, tras observar el sprint, identificó un nuevo problema, la aceleración de Muteki había sido lenta, como si algo la frenara. Nakayama Festa, comprendiendo la situación, señaló. Mi hermana mayor dijo que las chicas de la familia Gold deben resolver sus conflictos internos para liberar todo su poder. Tal vez Muteki tiene un nudo en el corazón que limita su rendimiento. Kitano y Ardan se giraron hacia Muteki, que permaneció en silencio. Sabía que Nakayama Festa había dado en el clavo, tenía un nudo en el corazón que aún no podía resolver, uno que tal vez nunca podría. Capítulo 74. El nudo del corazón no resuelto de Muteki y la hostilidad de Tokaicho. No tengo nada que decir. Perdí, eso es todo. No hay excusas. Impulsada por una profunda confusión, Muteki aún no se atrevía a ser honesta con Kitano sobre sus dificultades. Mantenía una fachada de firmeza, reticente a mostrar su debilidad. Lo entiendo. Por muy difícil que sea el proceso, si el resultado no es el esperado, nadie presta atención. Todos solo se fijan en el resultado. Mi único objetivo es la victoria. Hasta lograrla, soportaré cualquier prueba en solitario. ¡Ay! Esta vez, antes de que pudiera terminar, un golpe seco, aunque no doloroso, en la frente la hizo tambalearse hacia atrás, agarrándose la cabeza. Antes de que su ira pudiera estallar, vio el delgado dedo que la había tocado y se desinfló al instante. No digas más esas cosas de adulto, dijo Ardan, sonriendo mientras retiraba el dedo. Era un gesto que Kitano solía usar con las chicas de la familia Gold, y Ardan lo había aprendido por ósmosis. Sonrió con dulzura al ligeramente ofendido Muteki. ¿Cómo que todos solo se fijan en el resultado? Solo personas ajenas que no han estado contigo te juzgarían así. Pero nosotros no lo haremos. Vemos tu esfuerzo. El señor entrenador y yo te acompañaremos en cada paso de tu crecimiento. Reprimir tus problemas solo aumentará tu estrés y te impedirá crecer. Los adultos pueden enterrar sus penas, pero tú estás lejos de ser un adulto. Hay un tiempo y un lugar para todo. Actuar como un adulto ahora es, en realidad, señal de ser un niño. Ardan encontraba la terquedad de Muteki adorable, pero también desgarradora. Sospechaba que esta madurez forzada se debía a haber crecido sin padres, lo que la obligaba a tragarse sus problemas. Ardan sabía que la situación de Muteki no era buena.
Aunque no entendía del todo a qué se referían Nakayama Festa con un nudo en el corazón, sabía que si Muteki no expresaba sus verdaderos sentimientos, su problema jamás se resolvería. Todo lo que podía hacer era ayudar a la niña a bajar la guardia poco a poco y confiar en Kitano. En ese momento, solo él estaba dispuesto a darlo todo para allanarle el camino. Después de todo, Kitano había dicho que trataría a cada uno de sus protegidos como a un padre. Pensarlo trajo una alegría y una ligereza indescriptibles al corazón de Ardan. Intentó guiar a Muteki. Muy bien, ahora dile la verdad al señor entrenador. ¿Recuerdas? Dijo que te guiaría como un padre. Tienes que intentar confiar en él. No estaba claro si las palabras de Ardan surtieron efecto. Muteki miró al amable Ardan ante ella. El dolor que se desvanecía en su frente le despejó la mente. Bajó la cabeza en silencio. En ese momento, todos lo vieron. Esta pequeña yegua, que no había mostrado ni una pizca de miedo ni siquiera al enfrentarse a sus superiores en la prueba de resistencia, ahora temblaba, vacilaba. Claramente, las palabras de Ardan la habían tocado en lo más profundo de su corazón, permitiéndole, por un instante, revelar una pizca de sus verdaderos sentimientos. En realidad, llevo mucho tiempo estancado justo antes de mi madurez completa. Hace un año, ya estaba así. Pero hasta ahora, no he podido progresar más. Por mucho que entrene, por mucho que mejore, es como si estuviera estancado en una etapa, incapaz de avanzar. Bajo una ligera agitación emocional, Muteki reveló a regañadientes su secreto. En ese momento, las expresiones de Kitano y las demás pasaron del asombro ante su talento a una profunda seriedad. El problema de Muteki era, en cierto modo, más complejo que el de cualquiera de las otras jinetes. La madurez completa marca la transición de la infancia a un periodo de rápido crecimiento en fuerza física, resistencia y resiliencia. Normalmente, en un mes, el cuerpo de una yegua se desarrolla de niña a adolescente, ideal para las carreras. Luego, tras varios años de entrenamiento y cambios hormonales, alcanza su máximo potencial, antes de alcanzar gradualmente la madurez ideal para la maternidad. No alcanzar la madurez completa significaba que una yegua nunca alcanzaría su máximo potencial. Por mucho que lo intentara, su límite sería la cumbre de una yegua joven. En esta etapa se encontraba Muteki. ¿Podría ser debido a un desarrollo lento? Preguntó Suzuka, quien también había experimentado un retraso en su maduración. Me retrasé un año por eso y me perdí mi temporada de novato, debutando solo en mi año clásico. Es diferente. Tu retraso, Suzuka, se debió en parte a deficiencias nutricionales. Ese no es el caso de Muteki, respondió Kitano instintivamente, negando con la cabeza. En su obsesión por Muteki, había olvidado que en esta línea temporal nunca había interactuado con la joven Suzuka. ¿Cómo podía saber de su año clásico? Por suerte, quienes desconocían la verdad no captaron el desliz en sus palabras. Pero en ese instante, Oguri Cap y Gold Shep se estremecieron y sus ojos se dirigieron instintivamente a Suzuka. Sus miradas se cruzaron y en ese silencioso intercambio, los tres parecieron comprender algo, sus expresiones cambiaron. Esta comunicación silenciosa no pasó desapercibida para el observador señor CB, quien, aunque carecía de los recuerdos de las partidas anteriores como Rudolf, percibió una diferencia entre los tres, un secreto compartido que solo ellos entendían, uno que los extraños nunca podrían adivinar. ¿Pero cuál es ese secreto? ¿Qué secreto tiene Kitano que yo no sepa? Se preguntó CB. ¿Podría ser que el nudo del corazón esté afectando su maduración? CB se unió a la conversación, especulando. He oído el término. Un número muy reducido de yeguas tienen habilidades limitadas debido a experiencias de la infancia o alguna obsesión desconocida. Pero si logran resolver este nudo, su fuerza suele aumentar drásticamente, alcanzando un nuevo nivel. Así que, pequeña Muteki, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu nudo? ¿Qué es lo que no puedes soltar? Sebe sintió que había encontrado un gran avance. Muteki,
quien claramente recibía atención especial de Kitano, podría ser la clave para descubrir sus secretos. Pero para decepción de CB, Muteki, con la cabeza aún gacha, parecía absorta en sus pensamientos. Ante la mirada preocupada de todos, negó suavemente con la cabeza, con la voz aún apagada. La verdad, no lo sé. No sé qué hay en mi corazón que no puedo soltar. Mis padres, aunque nunca conocí a mi padre, ahora sé que no me abandonó voluntariamente. Murió de enfermedad. Si hubiera sido un canalla, mi madre no habría sido de las que lo perdonan todo, ni habría hablado de él con tanto cariño incluso antes de morir. Debería haber resuelto mis problemas. ¿A qué más podría aferrarme? Su pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Incluso Ardan solo pudo acariciar el cabello de Muteki con expresión de dolor. Muteki, quien había rechazado el toque de CB, no rehuyó el de Ardan. Está bien, Muteki. Pase lo que pase, debes creer que tus padres te amaban muchísimo. Nunca habrían querido dejarte. Tus padres también querrían que dejaras ir todo esto y siguieras adelante. Lo sé, pero, Muteki parecía querer decir más, pero no pudo. La información que había revelado era suficiente. Su nudo del corazón definitivamente estaba relacionado con sus padres. Sus palabras de aceptación quizás solo eran una forma de engañarse a sí misma. Ante esto, Kitano, que había permanecido en silencio, cerró lentamente los ojos. Comprendió el significado de sus palabras. Y porque lo comprendió, porque sabía desde hacía tiempo que era su hija, el hecho de que su pasado le hubiera causado una herida tan profunda que aún no había sanado, fue un duro golpe para el ahora increíblemente responsable Kitano. Pero era evidente que no estaba preparada para hablar con él. De no ser por Ardan, ni siquiera habría escuchado esos verdaderos sentimientos. Sabía que ella lo culpaba. Kitano sabía que jamás podría compensar los años que no estuvo allí para acompañarla. Pero sentía que podía hacer algo por su futuro, no como compensación, sino porque quería verla dejar de obsesionarse con el pasado y avanzar con seguridad hacia el futuro. Ver a su hija avanzar sin miedo, eso debería ser lo que más anhela todo padre. Parece que aquí hay mucha actividad. Parece que la Academia Trasen ha dado la bienvenida a otro genio talentoso. En ese momento, la familiar voz de Symbol y Rudolf rompió el silencio. En cuanto habló, su mirada se fijó en Kitano, con un destello de alegría que se disipó rápidamente. Sonrió y lo saludó. Señor entrenador, ¿cuánto tiempo sin vernos? Su equipo ha crecido bastante en este tiempo. ¿Quién es ese? Muteki, que estaba perdida en su propia tristeza, sintió el aura inusual de Rudolf, la dignidad de un rey caballo, e inmediatamente se puso cautelosa. Pero más que eso, sintió una sensación de familiaridad. ¿Había visto a esta persona en algún lugar antes? Esa es Symbol y Rudolf, la presidenta del consejo estudiantil, le susurró Ardan al oído. Es una ganadora de 7 coronas aquí en Japón. No la provoques. Al oír las palabras de Ardan, la expresión de Muteki se volvió extraña. Su mirada hacia Rudolf se tornó peculiar y murmuró para sí misma. ¿Es esa tía Rudolf? Solo la vi una vez, ha cambiado tanto, era tan joven y hermosa entonces. Parece que la tía Takamine no mentía. Pero la que está a su lado, no creo haberla visto antes. Muteki miró a Tokaicho con los ojos entrecerrados. Casualmente, la mirada de Tio había estado fija en Muteki todo el tiempo. Muteki reconoció rápidamente la hostilidad y el espíritu de lucha en sus ojos, una mirada que había visto en el barco dorado durante la prueba de resistencia. ¿Otra? Muteki arqueó una ceja. Lo entendió al instante. Sin darse cuenta, su mirada se volvió fría, y su mirada a Tio se llenó de un intenso espíritu de lucha propio. El rey caballo y la joven emperadora, las miradas de las dos jinetes se cruzaron en el aire.
En ese instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la palpable y explosiva amenaza que sentían la una de la otra. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 75. El plan de Rudolf, una estrategia para poner a prueba los recuerdos de Kitano. 6. Presidente, ¿está aquí hoy para entrenar con Tio? Al ver a Symbol y Rudolf, Kitano se sintió considerablemente más animado. Aunque su salud había mejorado recientemente, la presión psicológica había ido en aumento. Con la llegada de Ardan y Muteki, dos personas con quienes se sentía profundamente en deuda, no solo experimentaba un sentido de responsabilidad paternal, sino también una presión que venía de esa misma faceta. La presencia de Rudolf fue un cambio bienvenido y relajante. Después de todo, Kitano sentía que les debía a Ardan y Muteki, pero había dado todo por la Rudolf de la partida anterior. Al verla de nuevo, no sintió carga psicológica alguna y una sonrisa se dibujó en sus labios de manera natural. Sí, y para ver cómo van todos los entrenamientos, respondió Rudolf, con el corazón acelerado al ver su sonrisa. Su cola se movía alegremente tras ella. Pero al posar su mirada en el señor Sebe y Ardan, se recompuso rápidamente, con una expresión indescifrable. Ah, Sebe, y la hermana de Takamine. Oí que había llegado una nueva jinete, pero no me había dado cuenta. Le pido disculpas. He estado fuera de la Academia Trasen durante tanto tiempo. Estaba demasiado emocionado por volver y olvidé informarle, presidente, dijo Ardan. Sin embargo, sus palabras tenían un significado distinto para Rudolf. Debido a la artimaña anterior de Suzuka y al secuestro de Kitano por parte de Takamine, Rudolf estaba convencida de que la razón por la que no la habían mantenido al tanto de los cambios en el equipo de Kitano era que Takamine había usado su sello presidencial a sus espaldas. Ahora, Kitano había regresado de la finca Mejiro con Ardan, la hermana más querida de Takamine. Rudolf no creyó ni por un segundo que Ardan se hubiera unido al equipo de Kitano sin la influencia de Takamine. Para Rudolf, Ardan y Takamine estaban definitivamente confabuladas. El acercamiento de la familia Mejiro a su Kitano formaba parte de una conspiración mayor. Lo más probable era que esta familia, una madriguera devoradora de hombres, planeara reclamar a Kitano como una de sus víctimas. ¿Cómo podía Rudolf tolerar esto? Ya era bastante malo que el despiadado Sebe la obstaculizara, pero ahora la familia Mejiro también intentaba interferir. Por lo tanto, no creyó ni por un instante la disculpa de Ardan. Continuó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Entiendo un error tan pequeño. Pero, ¿no me presentarías a esta pequeña yegua de la familia Mejiro? Ah, por supuesto. Ardan colocó rápidamente sus manos sobre los hombros de Muteki, quien seguía mirando fijamente a Tokaicho, y la guió con delicadeza hasta Rudolf. Esta es Muteki. Mi abuela la recomendó al señor entrenador. Estoy aquí esta vez como su tutora para ayudarla con su entrenamiento. ¿Muteki? Un nombre muy ambicioso, dijo Rudolf, asintiendo mientras observaba atentamente a la chica. Cuanto más la miraba, más cautivada se sentía por su rostro ligeramente infantil. ¿Será mi imaginación? Siento que he visto esta cara antes. Pero esta pequeña yegua no existe en mis recuerdos del pasado. Hola, tía R.U., quiero decir, presidenta. Muteki, tras conocer la identidad de Rudolf, ya no se sentía intimidada por su condición de rey caballo. En sus recuerdos, aunque solo había visto a Rudolf una vez, el encuentro no había sido tenso. La tía Rudolf de sus recuerdos tenía 29 años. Aunque al principio no la reconoció, el aura era la misma. Lo que Muteki recordaba con más intensidad era que la única vez que había visto a la tía Takamine tan alegre fue durante la visita de Rudolf. Las dos eran muy cercanas, Muteki lo sabía. Pero sentía más curiosidad por el otro. Volvió la mirada hacia Tio. Tras considerarlo detenidamente, no percibió ningún vínculo sanguíneo entre ellos, y sus peores temores se disiparon. ¿Cómo te llamas?
Preguntó solemnemente. Tokaicho. Anunció Tio con orgullo, con voz alta y clara. Esperaba intimidar a Muteki, pero se sorprendió al ver que la hostilidad inicial en sus ojos disminuía inexplicablemente. ¿No me veía lo suficientemente imponente? Yo parpadeó, comparando su altura con la de Muteki. Claramente era unos centímetros más alta. Eres fuerte. Te acabo de ver. Solo en resistencia, probablemente seas la más fuerte que he visto. Quizás solo McQueen pueda competir contigo. Pero nunca perderé contra ti. Las carreras no se ganan solo con resistencia. Nos vemos en la pista. Sí, eso definitivamente debería intimidarla. Tokaicho la percibió como su rival, su formidable oponente, el único además de McQueen que podría desafiarla. Pero pronto, Muteki simplemente miró a Tio con extrañeza y, al darse cuenta de que no representaba amenaza, dijo rotundamente: Todavía no he madurado del todo, así que no puedo competir oficialmente, pero si es una carrera simulada, estoy dispuesta a participar. HMPH, yo evaluó la situación. Esta vez, déjame enseñarte una lección. Corramos 2400 metros. Esa es tu mejor distancia, replicó Muteki, con expresión aburrida, pero recordando el consejo de Kitano de acostumbrarse a las pistas y el ritmo japonés. Da igual. Puedo correr hasta que tú no puedas más. Muteki aceptó el desafío de Tio. Ya había perdido una vez y conocía sus debilidades, unas carreras simuladas más no le preocupaban. Vamos entonces. Jeje, no digas que te estoy intimidando. Vio en la rápida aceptación de Muteki la oportunidad de demostrar su superioridad en una sola carrera. Arrastró a Muteki hacia la pista. Kitano, viéndolas, sonrió y se dirigió a Gold Ship y Nakayama Festa. ¿Qué esperan? Es su futura rival. Vayan y aprendan de ella mientras puedan. Tamamo, Oguri Cap y Suzuka, continúen el entrenamiento con ellos. Enseñen algo a Festa y Gold Ship. Ardan tomó de inmediato la supervisión, sonriendo mientras se acercaba a la pista con Nakayama Festa y Gold Ship. Pronto, solo Kitano, CB y Rudolph permanecieron. ¡Qué ambiente tan genial!, dijo Rudolph, ignorando deliberadamente a CB y dirigiéndose a Kitano. Ver a estos jóvenes tan llenos de vida me recuerda a mi época de piloto. Rudolph era aterradora en aquel entonces, un tirano total, intervino CB. Todo eso es cosa del pasado, CB. Ahora soy diferente, respondió Rudolph, cambiando de tema para evitar poner a prueba los recuerdos de Kitano. Pero, señor entrenador, parece que le presta especial atención a la señorita Muteki. ¿Mima usted a la más joven? Un poco, supongo, contestó Kitano, con el corazón cálido al ver correr a Tio y los demás. Incluso en su lecho de muerte, había cuidado de estas hijas que no podía dejar ir. Si fuera su padre, probablemente sería considerado un buen padre. Tras clasificar mentalmente a sus hijas, una sonrisa se dibujó inconscientemente en los labios de Kitano. Rudolph observó su buen humor y su corazón latió con alegría. De inmediato puso en marcha su plan final. Ver a estos jóvenes tan llenos de vida es realmente alentador. Voy a dar un paseo por el campus. ¿Me acompaña, señor entrenador? Pero el entrenamiento aquí, Kitano estaba sorprendido, a punto de declinar, pero Rudolph lo interrumpió rápidamente. Oguri Cap, Tamamo y la hermana de Takamine están aquí para vigilarlos. Todo irá bien. CB se movió sutilmente detrás de Kitano y agarró el manillar de su silla de ruedas. Entonces, vayamos todos juntos. Hace tiempo que no recorro el campus contigo, Rudolph, ni veo a los estudiantes de penúltimo año. Es una oportunidad única. Sí, vamos juntos. Contigo aquí, CB, estaré más tranquila.
Para sorpresa de CB, Rudolf aceptó unirse mucho más rápido de lo previsto. Al ver su sonrisa perfecta, ni siquiera CB pudo descifrar sus pensamientos. Pero en el momento en que CB se giró para empujar la silla de ruedas de Kitano, la sonrisa de Rudolf se quebró. Una fría mueca cruzó su rostro, sus ojos llenos de frialdad y una intención asesina mientras miraba la espalda de CB. Así que, incluso ahora, eres tú quien se interpone entre mi entrenador y yo, CB. Pero no te daré otra oportunidad. Desentrañaré el misterio de Kitano, paso a paso. Esta vez, sabré si me recuerda, y pase lo que pase, no dejaré que te acerques a él nunca más. Para ese momento, Rudolf había preparado un plan que le permitiría confirmar si Kitano conservaba los recuerdos de su pasado. Una vez confirmado, sus futuras acciones hacia él tendrían un rumbo claro. Su mirada pasó de la espalda de CB a Kitano. En un instante, el hielo de sus ojos se derritió, reemplazado por una calidez primaveral, una sonrisa amable y un brillo retorcido y posesivo que ni siquiera ella percibía. Mi Kitano, pronto serás mío. Esta vez, nunca te dejaré ir. De ahora en adelante, estemos juntos para siempre, como en el pasado, congelados en ese único momento de felicidad. Capítulo 76. La prueba de Rudolf tiene éxito, Kitano cae en la trampa. La Academia Trasen parecía más animada que de costumbre aquel día. Los senderos, normalmente espaciosos, ahora estaban bordeados de pequeños puestos sencillos. Las jinetes mostraban un entusiasmo contagioso, y un ambiente festivo inundaba todo el campus. Ah, ya es hora del festival escolar, comentó el señor CB, exalumno de Trasen, notando la actividad con naturalidad. Lo que le sorprendió fue no estar al tanto de un evento tan animado. Sí, el aviso se envió un poco tarde, así que le pedí a Argrud y Norrida Bryan que fueran a cada grado a informar a todos. Si no lo sabías, CB, probablemente se deba a que has estado viviendo fuera del campus, explicó Rudolf, sin dejar entrever su verdadero plan. Obviamente, a Rudolf no le sorprendía la escena. Como presidenta del consejo estudiantil, había retrasado deliberadamente el festival para aquel día, con la intención de tenderle una trampa a Kitano y confirmar sus sospechas. Todo el festival era un escenario cuidadosamente preparado. Ya había colocado el cebo y solo faltaba guiarlo hasta él. Como el aviso llegó tarde, esta vez no limitaremos el contenido del festival. Es una forma de ayudar a los nuevos estudiantes a integrarse. Dejemos que todos se diviertan un poco durante los próximos días. Los puestos de comida están a punto de instalarse. Señor entrenador, CB, ¿por qué no vemos qué más hay por ahí? Seguro que ya hay algunos puestos instalados, sugirió Rudolf. Vamos entonces, aceptó Kitano, sin percatarse de que sus pasos, aparentemente naturales, eran sutilmente guiados hacia el puesto que Rudolf había preparado. Poco después, bajo la dirección de Rudolf, llegaron a un puesto particularmente llamativo. Kitano, con su experiencia de transmigrador y sus múltiples partidas, reconoció de inmediato los elementos clave, la paleta de colores rosa y el póster con dos yeguas mirándose con cariño. En Trasen solo había una chica famosa por este tipo de arte, Agnes Degedo. Conocida fan de las chicas y caballos, era creadora de doujinsis de chica con caballo x chica con caballo, y su creatividad rivalizaba incluso con la de Gold Shep. Sin embargo, la política de la academia siempre prohibía la venta de estas obras dentro del campus. Esta vez, Rudolf había aprobado todo. «Oh, señor presidente. Vino usted en persona», exclamó Agnes Degedo, asomando su cabeza por detrás del puesto. Su característico cabello rosa y su lazo brillante llamaban la atención. «Hola, señorita digital», saludó Rudolf con cordialidad, como siempre, manteniendo su imagen amable y digna. «¿Cómo va tu puesto? ¿Va bien tu primera vez en el festival escolar?» «Jejeje, gracias por permitirme vender mis doujinshi, presidente. Ya me imagino la multitud de chicas a caballo acudiendo, aunque el festival aún no ha empezado oficialmente».
respondió ella, mostrando entusiasmo. Al ver a Kitano, quien se acercaba en silla de ruedas, Agnes Degedo saludó con un entusiasmo algo antinatural. Ah. Debe ser el señor entrenador. ¿Y el señor CB? ¿Venís a comprar mi doujinshi hoy? Kitano respondió con calma, recordando sus interacciones previas con ella. Sin embargo, notó algo extraño, el ojo de Agnes Degedo temblaba brevemente, como si intentara enviarle una señal. Al mirar nuevamente, todo parecía normal. ¿Qué tiene a la venta, señorita digital? Preguntó, mientras Rudolf daba un paso adelante, manteniendo la sonrisa. Vendo algunas de mis obras antiguas. Como es la primera vez que instalo un puesto en la academia, los doujinshi que vendo son todos bastante buenos. Y si no le gustan, tengo otras opciones. También hay muchos accesorios adorables de chicas y caballos. Exhibió un estante lleno de llaveros y peluches que hizo que los ojos de Kitano se iluminaran al reconocer varias amazonas que había entrenado. Debajo del estante había una sección menos visible con baratijas baratas pero brillantes. Entre ellas, un colgante rojo de plástico llamó la atención de Kitano. A pesar de ser un simple objeto, algo en él le resultaba familiar. Instintivamente, se acercó y lo tomó. ¿Qué es eso, señor entrenador? Preguntó Rudolf con calma, aunque su rostro mostraba una alegría contenida y casi feroz por dentro. Tal vez, murmuró Kitano, fijando su mirada en el colgante. Sebe observó la escena y de repente tuvo una visión. El campus se transformó en una cafetería, y vio a Kitano jugando con el mismo colgante, escuchando voces que parecía reconocer. La visión le recordó recuerdos que nunca había tenido antes y comprendió que este momento era crucial. Kitano, ajeno a todo, simplemente sonrió y dijo: Me gustaría comprar esto. ¿Cuánto cuesta? Ah. Es solo una baratija barata. Tómelo como regalo por primera vez. Dijo Agnes Degedo, mientras Rudolf controlaba su expresión para mantener la calma. En un instante, la alegría pura y triunfante de Rudolf se transformó en satisfacción contenida. Su plan había funcionado, el gesto de Kitano confirmó que recordaba todo de su pasado, incluso el colgante y la promesa que compartieron. Ahora, Rudolf sabía que tenía la oportunidad de arreglar su relación con él. Consciente de su triunfo, cerró la mano en un puño, hasta hacerse sangre en las palmas, sin sentir el dolor. Solo quería gritar su triunfo al mundo y agradecer a las tres diosas por su favor. Ella ya había ganado. Capítulo 77. Los recuerdos de CB y Rudolf, una vez más. No sabía que le gustaran esas baratijas, señor entrenador. ¿Es un pasatiempo o tiene algún valor sentimental? En ese momento, tras confirmar que Kitano poseía sus recuerdos del pasado, Rudolf se llenó de alegría. Pero aunque su expresión de éxtasis anterior se había distorsionado lo suficiente como para asustar a Agnes Degedo, no lo señaló y optó por seguir haciéndose la tonta. ¿Acaso Rudolf no quería reconciliarse con Kitano? Claro que no. En este mundo, probablemente nadie deseaba más que ella reparar esta relación. Para Rudolf, Kitano era su única luz, lo único a lo que aferrarse durante su larga y ardua infancia. Incluso cuando odiaba y trataba de escapar del resplandor de esa luz, su ira y su renuencia alimentaron su leyenda. Y solo después de creer que la había perdido, se dio cuenta de que nunca había escapado por completo de su atracción. Después de tantos altibajos, cuando esta emoción finalmente estalló, fue absolutamente devastador. Pero Rudolf se contuvo. Usó su razón para no revelarle la verdad a la Kitano actual, debido a su pasado. La serie de disputas entre ellos, fruto de un malentendido, había sido demasiado dolorosa. Rudolf sabía que, a ojos de Kitano, ella era la que había olvidado el pasado, la que finalmente se había vuelto contra él. Aunque al final se reconciliaron, lo sucedido entre ellos significaba que, incluso si ella lo hubiera reconocido entonces, su relación jamás habría vuelto a ser como antes.
Una relación con una barrera no era lo que Rudolf deseaba. Por lo tanto, optó por un método diferente, la autosegmentación. ¿No tuve una experiencia terrible e incomprendida con Kitano en nuestra vida pasada? Entonces, en esta vida, aprovecharé que él no sepa que mis recuerdos han regresado por completo para eliminar todos los malos recuerdos, quedándome solo con los hermosos de nuestra infancia. En pocas palabras, Rudolf le revelaría poco a poco a Kitano que sus recuerdos sí estaban regresando, pero solo los de su infancia. Ella afirmaría no saber nada de lo que sucedió después. Frente a una versión de sí misma que solo recordaba su infancia, Kitano, con su personalidad, probablemente no culparía al ignorante Rudolf de esta segunda vida por las terribles experiencias de la primera. Al hacer esto, ¿no habría completado su autosegmentación? Así, en su corazón, sería un Rudolf de solo recuerdos hermosos. Este debería ser el resultado que él deseaba, ¿no? Luego, lentamente podrían escribir una nueva historia, comenzando por sus felices recuerdos de infancia, tejiendo la confianza y seguridad que deberían haber sido suyas, y gradualmente convirtiéndose en la persona más importante en la vida del otro. Incluso si su sueño de convertirse en la primera ganadora de la triple corona invicta en la vida de Kitano ya no podía hacerse realidad, aún había muchos otros arrepentimientos que podían compensar juntos, como criar juntos a su hijo, Tokaicho, y presenciar su momento de la triple corona invicta. Y una vez que Cho hubiera crecido bajo su guía, probablemente podría considerar pasarle su puesto de presidenta del consejo estudiantil. Después de eso, una ella jubilada tendría todo el tiempo del mundo para pasar con Kitano, solo ellos dos. En cuanto a la esperanza de vida de Kitano, Rudolf ya entendía cómo funcionaba. Sin duda, no se dejaría cegar por la felicidad ni cometería los mismos errores del pasado. Pero considerando que ahora estaba designado por la familia Gold, y que la futura triple corona de Cho seguramente le devolvería parte de su salud. Una sola sesión de Uma Pioi debería ser suficiente, ¿no? Rudolf se consideraba muy correcta en ocasiones tan sagradas, así que era improbable que acabara encima de él. Si lo cronometraba bien y lo conseguía de una sola vez. Ante este pensamiento, la mente de Rudolf no pudo evitar recordar sus momentos felices con Kitano. Parecía haber imaginado escenas indecentes, con un extraño rubor en su rostro. Negó con la cabeza bruscamente, volviendo por fin a la realidad. Entonces, ¿planeas dárselo a alguien? La verdad, no estoy seguro. Ya no me queda bien, reflexionó Kitano, con toda su atención puesta en el nuevo colgante que tenía en la mano. Naturalmente, no notó el cambio en la expresión de Rudolf. A Goldshep y a Festa probablemente tampoco les gustaría este tipo de joya. Si les diera algo extraño y peculiar probablemente les gustaría más. Hablando de eso, recuerdo que Suzuka me pidió que la acompañara a comprar ropa este domingo. Debería aprovechar para comprar algunos regalitos para Goldshep y Festa. Han estado trabajando duro y sus desafíos G1 llegarán en unos meses. Les vendría bien un poco de ánimo. Y Muteki. Me pregunto qué le gusta. Quizás debería preguntarle a Ardan. Que me aconseje. A mí tampoco me parece bien, señor entrenador. ¿Por qué no se lo da a Rudolf? Para su sorpresa, fue el señor Sebe quien hizo la sugerencia. Ella se acercó por detrás, con las manos apoyadas con naturalidad sobre sus hombros, y su esbelta cintura se dobló ligeramente al acercar la cabeza a su oído. Sin embargo, Sebe realizó este gesto íntimo con tanta naturalidad, sin una pizca de timidez ni extralimitación, y le susurró a Kitano, a mí tampoco me queda bien, pero creo que a Rudolf le gusta mucho. Vi cómo sus ojos se iluminaban hace un momento. ¿En realidad? Las palabras de Sebe hicieron que Kitano se detuviera y miró instintivamente a Rudolf. Rudolf también se sorprendió, ¿Sebe realmente la estaba ayudando? Pero probablemente sea solo una coincidencia. Al fin y al cabo, con alguien tan espontánea como Sebe, nunca se sabe qué hará. Con ese pensamiento,
Rudolf disimuló rápidamente su sorpresa y comenzó su actuación para Kitano. Sebe tiene razón. No sé por qué, pero cuando vi este colgante, sentí una extraña familiaridad. Una expresión de preocupación se dibujó en el rostro de Rudolf, como si estuviera desconcertada por sus propios pensamientos. Dijo con cierta vergüenza, la verdad es que si no hubiera dicho nada, señor entrenador, habría comprado este colgante yo misma. En ese caso, es suyo, presidente. Las palabras de Rudolf hicieron que el corazón de Kitano saltara. Era la primera vez en una partida que oía a alguien conocido hablar de una partida anterior, aunque la de Rudolf era solo una vaga sensación, confirmaba aún más la naturaleza especial de esta línea temporal. Ante el colgante que le ofreció Kitano, Rudolf, a pesar de su inmensa alegría, no mostró signos de perder el control. En cambio, dijo con dificultad, me da un poco de vergüenza, y creo que ya no es apropiado llevar algo tan femenino. Está bien, presidente. Aunque no lo use, considérelo un pequeño obsequio. ¿Qué le parece? El propio Kitano desconocía qué tipo de psicología lo había impulsado a entregarle este recuerdo de su pasado a Rudolf. Quizás porque el Rudolf de la primera partida ocupaba un lugar especial en su corazón, o quizás por algún efecto psicológico, esperaba que este Rudolf, incluso sin sus recuerdos pasados, pudiera recuperar su recuerdo. Esto también cumpliría un deseo suyo. El recuerdo que nunca había podido entregarle en persona ahora podría serle devuelto de esta manera. Bajo la mirada expectante de Kitano, los sentimientos de Rudolf eran difíciles de contener. Tras un gran esfuerzo por fingir una lucha interna, ella, a regañadientes, le dijo, ya que insiste, señor entrenador, lo acepto. Al instante siguiente, Rudolf se obligó a aceptar con calma el colgante de Kitano. Pero no lo guardó. En cambio, se enrolló la cadena varias veces alrededor de la muñeca, convirtiendo el collar en una pulsera. Tras hacer esto, las miradas de Rudolf y Kitano se cruzaron en un instante de tácita comprensión. Al instante siguiente, ambos, con recuerdos de una vida pasada pero sin reconocerlos, se sonrieron, sin que ellos supieran el significado de sus sonrisas. HMPH, si le vas a dar a Rudolf un regalo así, no puedo perder. Déjame elegir un regalo adecuado para ti, señor entrenador. Pero justo entonces, Sebe volvió a romper su intimidad. Esta jinete, rival de Rudolf desde sus tiempos de piloto, tomó una decisión muy a su estilo al ver a Kitano regalarle algo a Rudolf. Ella también le haría uno. Quizás por una inexplicable persistencia, o porque ahora era una de sus pupilas y no quería que Rudolf la superara, Sebe dirigió su mirada al puesto de Agnes Tejedo, examinando con atención cada joya. A ver, algo más llamativo que lo que recibió Rudolf, más representativo, lo encontré. Señor entrenador, extienda la mano, por favor. MMM. Kitano se quedó atónito, pero por confianza en CB, instintivamente extendió la mano. Al instante siguiente, para sorpresa de Rudolf y Agnes Tejedo, CB tomó un pequeño anillo de plata del puesto, le agarró la mano y se lo puso lentamente en el dedo corazón. CB. ¿Qué estás haciendo? HMPH, no te preocupes tanto, Rudolf. Es mi entrenador, ¿sabes? Para entonces, Rudolf ya conocía bien la relación entre CB y Kitano. Aunque no había un acuerdo formal, no podía ocultarle que CB usaba constantemente el término señor entrenador. Tras enterarse, CB ya ni se molestó en disimularlo, llamándolo señor entrenador incluso delante de ella. Pero, hubiera acuerdo o no, la acción de CB fue una gran provocación para Rudolf. Al verla colocar personalmente un anillo en el dedo medio de Kitano, la expresión de Rudolf se descontroló momentáneamente, transformándose en un gruñido de león furioso. Pero Sebe no tenía miedo en absoluto. Incluso bromeó con Rudolf. Está solo en su dedo corazón, y es solo un anillo plateado, ¿verdad? Nada de qué preocuparse.
El anillo parecía más un juguete que un anillo real, con solo una fina capa de estaño plateado. Y llevarlo en el dedo medio solo significaba que la persona estaba comprometida. Sin embargo, para los entrenadores de la Academia Trasen, tenía otro significado. Significaba que este entrenador ahora estaba reservado, que ya tenía a su propia pupila. Esta era una señal secreta entre las jinetes de la Academia Trasen. Se podía ver a muchos entrenadores con anillos que sus pupilas les habían engañado o persuadido para que se los pusieran. Pero así, cuando otras chicas jinetes lo vean, sabrán que está comprometido. Esas niñas poco constantes que quieran unirse al equipo probablemente lo pensarán 2 veces. Mientras hablaba, Sebe volvió su mirada hacia Kitano a su lado, diciendo como si nada. Por supuesto, si es incómodo, puedes quitártelo cuando quieras. Kitano miró el anillo en su dedo medio, con una expresión vacilante en su rostro, que luego se convirtió en una sonrisa. Nunca pensó que después de Rudolf, Sebe también haría algo tan similar a la primera partida. Ella le había vuelto a llamar, y por una razón tan similar. Señor entrenador, esto es para usted. ¿Un anillo? Sebe, tú. HMPH, no digas nada. Déjame ponértelo. En sus recuerdos, Sebe también le había dado este sorprendente regalo, colocándoselo personalmente en el dedo corazón de la mano izquierda. Esta ceremonia, que parecía una propuesta de matrimonio, carecía de solemnidad o romanticismo. Y en aquel momento, Sebe le dio al desconcertado Kitano esta explicación. Este es un recuerdo entre tú y yo, señor entrenador. Así no pensarás en ese amigo de la infancia, ¿verdad? A partir de ahora, tienes un nuevo pupilo que merece tu atención, ¿verdad? A partir de este anillo, miremos juntos hacia adelante, señor entrenador. Esta vez, es nuestra promesa. Aturdido, Kitano regresó de sus recuerdos. Volviendo a mirar el anillo en su dedo medio, su sonrisa se ensanchó ligeramente. Dijo en voz baja. No hace falta. Como es un regalo tuyo, Sebe, lo acepto. Claro, sonrió Sebe al verlo aceptar su regalo. Entonces, como si recordara algo, volvió la mirada hacia la atónita Agnes Tegedol y preguntó. Entonces, ¿cuánto cuesta este regalito, señorita digital? Eso, sin costo. De hecho, creo que podría haber salido ganando. ¿Qué acabo de presenciar? Con la cabeza zumbando, Agnes Tegedol sintió como si acabara de presenciar la escena más dramática de la historia de la Academia Trasen. Ni con su imaginación desbordante, jamás habría imaginado que semejante escena se desarrollara. La batalla entre el señor CB y el presidente. ¿Es posible que algo así ocurra? Aunque siempre se había centrado en obras del tipo Horse Girl X Horse Girl, en ese momento Agnes Tegedol sintió que tal vez se había topado con un nuevo género. Capítulo 78. Los pensamientos del señor CB, su sueño. ¿Un recuerdo? Pero aunque sea para proteger al señor entrenador, elegir un anillo es un poco impactante, CB. Rudolf, calmándose poco a poco, ya no mostraba la expresión feroz de un león enojado, pero su mirada sobre el anillo en el dedo medio izquierdo de Kitano aún reflejaba disgusto. Por supuesto, ya había visto ese anillo en el pasado. En su vida anterior, cuando aún estaba enemistada con Kitano y CB, había observado más de una vez un pequeño anillo en ese mismo dedo. Sin embargo, en aquel entonces, la Academia Trasen no tenía ese ambiente. Todas las jinetes japonesas se esforzaban por abrir una nueva era en las carreras y conectar con el panorama internacional. Una relación tan estrecha con el entrenador era algo poco común. En cuanto a CB, fue debido a la genética fina de sus padres que Kitano fuera anillado poco después de convertirse en su entrenadora. El incidente no causó mucho revuelo, las jinetes que lo presenciaron se limitaron a comentar sobre el poder de la genética. Cuando Rudolf se inscribió en Trasen,
Que Sebe reclamara a Kitano era prácticamente un secreto a voces. Especialmente después de que Sebe se convirtiera en ganador invicto de la Triple Corona, su rumoreado romance ganó aceptación pública y se convirtió en uno de los temas más comentados en Japón. Como alguien que vivió y presenció este cambio, Rudolf sabía que si la fuga de sus padres había sido un mal precedente, el romance entre Kitano y Sebe encendió la era Mapioi. En su vida pasada, para cuando Tokaicho debutó, el ambiente en Trasen era aún más exagerado. Aunque esta vida no era mucho mejor, no sabía quién inició esta vez la tendencia, pero tras que una chica caballo pusiera un anillo a su entrenador y disuadiera a muchos rivales, la práctica se hizo cada vez más popular. Incluso los nuevos entrenadores recibían el consejo de usar un anillo en el trabajo como autoprotección. Pero precisamente por eso la reacción de Rudolf fue tan fuerte. En su vida pasada, no ver el colgante en el cuello de Kitano, sino el anillo en su dedo, la enemistó por completo con CB. Rudolf desconocía el motivo de CB para ponerle el anillo a Kitano, pero verlo la llenaba de ira incontrolable. Sobre todo al pensar en las acciones posteriores de CB, sentía profundo disgusto. Nunca amó a mi Kitano, pero utilizó este método para atarlo. ¡Qué mujer tan problemática! CB admitió de buena gana sus acciones, mostrando satisfacción con el anillo. Pero, sorprendentemente, se levantó lentamente y saludó a Kitano y Rudolf. Bueno, entonces me voy. He estado muy ocupada hoy. Quiero ir a casa a descansar. ¿Mm? ¿Ahora? Kitano se sorprendió, pero había sido un día largo, con la invitación de la familia Mejiro y la llegada de Muteki y Ardan. Él también estaba agotado. Claro. Señor entrenador, debería dejar que los demás niños disfruten del festival. Si siempre estoy a su lado, podrían pensar que estamos saliendo, dijo CB, sonriendo juguetonamente antes de irse. Bueno, Rudolf, te lo dejo. Seguro puedes cuidar bien de mi entrenador. Diviértete con él y con los niños en el festival. CB se giró y se fue sin mirar atrás, libre como siempre. Parece que me toca a mí acompañar al señor entrenador a dar un paseo. Detrás de él, Rudolf dijo con dulzura. Vayamos primero al campo de entrenamiento a buscar a Tio y a los demás. Démosles tiempo para prepararse. No es bueno asistir al festival escolar sudando. Tienes razón. Empujado por Rudolf, Kitano observó el colgante en su muñeca y luego el anillo de CB en su dedo. Una mezcla de sentimientos y alivio lo invadió. Debo decir que es bueno que Rudolf y CB probablemente solo tengan una vaga intuición. Si ambos tuvieran sus recuerdos completos de la primera partida y me los presentaran al mismo tiempo, no sé qué haría. Sin embargo, esta extraña palpitación, como si algún día mi suposición fuera a resultar cierta, lo hizo sentir incómodo. Rudolf apartó lentamente la silla de ruedas. Agnes Digital, que había estado demasiado nerviosa para hablar, recibió un mensaje de Rudolf. Lo hiciste muy bien hoy, señorita Agnes Degedo. Como prometí, ahora puedes vender tu doujinshi en la Academia Trasen. Mientras no cause problemas importantes, no interferiré. Además, te he reservado un puesto como administradora de la biblioteca. Por último, espero que olvides todo lo sucedido hoy sin dejar rastro alguno. Gracias. Los mensajes sucesivos contenían un trasfondo amenazante que la hizo temblar. Borró rápidamente los mensajes y hasta el contacto de Rudolf. ¿Esto es el legendario drama emocional intenso? Siempre pensé que solo ocurría en manga. Nunca pensé verlo en la vida real. Agnes murmuraba para sí misma, con el corazón latiendo rápido y la adrenalina recorriendo su cuerpo. De repente, la curiosidad por experimentar esto en su trabajo surgió en ella. Quizás pueda usar esto en mi próximo trabajo. Mientras tanto, Sebe llegó a casa de sus padres tras una breve carrera. Tras su última depresión, sus padres la habían invitado a regresar.
CB, de espíritu libre, decidió quedarse para no preocuparlos. Preparándose una taza de té bajo el árbol ginkgo de su jardín, CB se relajó, contemplando las hojas doradas y respirando profundamente. Incluso yo he olvidado, ¿por qué te aprecio tanto? ¿Por qué te sentí especial desde la primera mirada? Sosteniendo su té, habló en voz baja, como si se dirigiera al árbol o a alguien en su corazón. Solo estar cerca de ti me hace sentir tranquilo. Solo estar tan cerca de ti calma mi cuerpo y mi alma. Suspiró, dejando la taza a un lado, y se acostó bajo el ginkgo, disfrutando de este raro y preciado momento de tranquilidad. Pero aún así, esto también es agradable. Al menos en este momento, es como si fuera solo mío. Con esas suaves palabras, el tiempo transcurrió en paz. Con cada ráfaga de viento, sus penas se disiparon y CB entró en un sueño donde todo lo que deseaba parecía suyo, aunque tal vez solo fuera el preludio de una pesadilla. En su sueño, CB seguía los pasos para recordar la historia que les pertenecía, con la persona que siempre había anhelado apareciendo finalmente ante ella. Capítulo 79. La memoria del señor CB, la liberada. ¿Señor CB? ¿Su hija? No, debo negarme. Su reputación y la de su esposa están hechas trizas en Japón. Es un milagro que se hayan atrevido a regresar. ¿Ahora quieren poner a su hija en la pista? Por favor, éramos amigos, ¿no? No me hagas esto. Si tu hija no es lo suficientemente buena, mi carrera también se arruinará. Desde pequeño, el señor CB supo dos cosas. Primero, que sus padres eran los mejores del mundo. Se amaban y la amaban con fervor. Ella era su orgullo. En segundo lugar, aparte de sus padres, nadie la quería. Antes del día en que regresó a Japón desde el extranjero, la joven CB nunca había imaginado que ella, la joya preciada de sus padres, sería tan mal recibida en Japón y mucho menos que sería marcada como hija del pecado. La razón de esto surgió de la aparentemente envidiable pero, a ojos de la sociedad japonesa de la época, sumamente controvertida historia de amor de sus padres. Su padre, entrenador de caballos, se había enamorado de una amazona a su cargo. Y en la cima de su carrera, ambos decidieron abandonar sus profesiones por amor, fugándose al extranjero en medio de una oleada de oposición interna. Sonaba increíblemente romántico. En aquella época, en Japón, la fuga era un tema romántico en películas y series. Un amor así debería haber sido bendecido, pero por dos razones, se convirtió no en un símbolo de romance, sino de pecado. Primero, estaba la naturaleza de la relación entrenador-propietario. La relación de un entrenador con una yegua adolescente era similar a la de un profesor con un estudiante de secundaria. Aunque la madre de CB tenía 18 años cuando se fugaron, su amor fue sin duda un desafío a las normas sociales, destinado a ser condenado. La segunda razón tenía que ver con su madre. Su linaje materno era excepcional. Su abuela había ganado una carrera que ningún caballo japonés había conquistado jamás, el premio del Arco del Triunfo. Esto hizo que todos depositaran grandes esperanzas en la madre de CB, con la expectativa de que fuera la primera en liderar a Japón en el escenario mundial. Poco después de su debut, demostró tener el talento para cumplir con esas expectativas. Dos importantes victorias y su increíble velocidad en la pista alimentaron esas grandes esperanzas. Pero justo entonces, su entrenador se fugó con esta jinetera que albergaba las esperanzas de la URA y del pueblo japonés, desapareciendo sin dejar rastro. Como resultado, el sueño de que las carreras japonesas conectaran con el panorama internacional permaneció lejano, incluso cuando CB creció. Y todas estas consecuencias recayeron sobre los hombros del señor CB, este hijo del pecado. Ese día, CB, ya adulta, se escondió en las escaleras del ático, escuchando cómo sus padres, tratando de no despertarla, suplicaban a todos los que podían encontrar por teléfono a altas horas de la noche, esperando que alguien aceptara ser su entrenador en la Academia Trasen.
Pero, como en penitencia por su impulsividad juvenil, nadie estaba dispuesto a correr el enorme riesgo y la presión pública de aceptar al señor CB, este hijo del pecado. La hija de la jinete que una vez fue la mayor esperanza de Japón, sin duda, se convertiría en el centro de atención nacional el día de su debut. Si heredaba la velocidad de su madre, sería magnífico. Pero si no poseía ese talento, su título de hija del pecado se consolidaría, y la buena reputación de los entrenadores establecidos podría verse arrastrada al abismo por su culpa. Pero nada de eso importaba. Si no tengo entrenador, lucharé sola. Llegaré a la cima de Japón por mi cuenta. Entraría a la Academia Trasen como vencedora, y cuando estuviera en la cima, demostraría con hechos que la elección de sus padres fue correcta. Con todo lo sucedido después, CB demostró su determinación con acciones. En su primera carrera de debut, sin haber ingresado a la Academia Trasen, se presentó bajo el nombre de señor CB y confesó al público japonés que era esa hija del pecado. Como era de esperar, se convirtió de inmediato en el centro de atención, la jinete más observada. En esa carrera debut, con el entrenamiento profesional recibido desde pequeña y el talento heredado de su linaje, CB derrotó con éxito a un nutrido grupo de chicas centrales con una victoria increíblemente hermosa y fácil, convirtiéndose en la ganadora indiscutible. Tras ganar su debut, sus padres recibieron de inmediato una carta de admisión de la Academia Trasen, junto con una avalancha de ofertas de los mismos entrenadores a quienes habían suplicado antes. Ante las lágrimas de alegría de sus padres, CB, en su propia felicidad, tomó una decisión obstinada. Iré a la Academia Trasen, pero no aceptaré las invitaciones de estos entrenadores. Estos oportunistas no merecen ser mis entrenadores. Sus padres conocían muy bien la personalidad de su hija. Cuando tomaba una decisión, era casi imposible de convencer. Tras intercambiar una mirada, la pareja decidió no oponerse, pero aún así le ofrecieron un consejo acertado. CB, no tienes que cargar con la deuda que tu padre y yo tenemos. No tienes que demostrar nada. Eres tú misma. No arruines tu vida por tu terquedad. Sabemos por qué haces esto. Mamá y papá no te obligarán a hacer cosas que no te gustan. Pero no podemos estar siempre a tu lado. En la academia, si no puedes cuidarte, busca un entrenador adecuado para ti. No tiene que ser el mejor ni el más maduro, pero al menos que pueda enseñarte, guiarte y ser tu pilar. Correr sola es muy cansado, CB. ¿Alguien que me apoye? Desde el día en que se matriculó, CB nunca imaginó que encontraría a alguien que la apoyara incondicionalmente, y mucho menos que conocería a alguien así, alguien que la apoyaría hasta el final. Porque él era aún más miserable que ella. La primera vez que lo vio, estaba merodeando fuera de las puertas de la Academia Trasen, con mirada solitaria y triste, como un cachorro perdido. La silla de ruedas en la que se sentaba le daba un toque de belleza trágica, y la forma en que jugueteaba con un colgante era conmovedora. En ese momento, una voz resonó en su corazón. Desde la primera vez que lo vio, pensó: este es él. Este es el entrenador que estoy buscando. Alguien como ella, abandonada por el mundo. Alguien como ella, que quería demostrar su habilidad pero no podía. Alguien como ella, sin otra opción. CB creía que esta persona, igual a ella, sería su salvavidas y la apoyaría con todo su corazón. Nunca la consideraría pecadora. Siempre confiaría en sus habilidades, esa era su única esperanza. ¿Por qué estás sentado aquí afuera? ¿Por qué no entras conmigo con la cabeza en alto? Desde ese día, el señor CB tuvo su entrenador. Y finalmente aprendió su nombre gracias a él, Kitano Ryuichi. CB no solo aprendió el nombre de su entrenador, también descubrió su secreto. ¿Estás segura de elegirme, CB? Cuando Kitano confirmó que sería su entrenador, vio una expresión de absoluta incredulidad en su rostro. No era desdén, sino asombro,
como si viera a un ídolo. Podría morir en cualquier momento, CB. Probablemente solo me queden unos meses. ¿Estás segura de querer que un hombre moribundo como yo sea tu entrenador? Sí. Ya tomé mi decisión. No creo que me arrepienta. Una sonrisa relajada iluminó el rostro de CB. No la conmovió su enfermedad, desde el primer momento estaba preparada. Necesito un entrenador, alguien que me apoye. Pero los demás solo quieren atarme, contenerme. Por eso te elegí a ti, señor entrenador. ¿Puede prometerme algo, señor entrenador? Quiero ser el viento más libre en la pista. No quiero estar atada. ¿Puede concederme esta petición egoísta y dejarme correr libremente? Por supuesto, se ve correr libremente es como debe ser. Bajo la mirada expectante de Sebe, tras un momento de silencio, Kitano accedió sin reticencia. Sebe sonrió sinceramente por primera vez a un desconocido, creyendo haber encontrado al entrenador ideal. En ese caso, Sebe, como tu entrenador, también tengo una pequeña petición. Espero que estés de acuerdo. Mientras Sebe se regocijaba, Kitano, con mirada dulce y amable, sonrió, pero sus palabras tenían un matiz de resignación. Como ves, no tengo mucho tiempo. Probablemente no pueda ayudarte a ganar ni una sola carrera. Pero quiero ser sincero. Durante este tiempo, trátame como tu entrenador y yo te trataré solo como mi alumna. Haz lo que quieras fuera del entrenamiento. No necesitas preocuparte por mí. Mi destino ya está sellado. Pero no quiero que mi muerte te afecte. Prométeme que si muero, no tendrás carga psicológica y no estarás triste. Quiero que sigas corriendo, incluso sola. Entonces no me des tantas emociones. Como dijiste, pásame a tu lado como el viento, ¿Sebe me lo prometes? Lo prometo, señor entrenador. Aunque mueras, seguiré corriendo. No me desmoronaré por tu muerte ni abandonaré mi carrera. Pasaré a tu lado como el viento, sin cargar con nada. Eso es todo lo que necesito. Tras una sonrisa amarga, Sebe volvió a mirar a Kitano, con expresión solemne y natural. Le hizo una promesa que creía poder cumplir, no dedicaría demasiadas emociones ni renunciaría a su libertad por él. Definitivamente puedo hacerlo. El señor Sebe creía en sí mismo, en esa yo despreciada por el mundo. Ella era un viento libre. Nadie ni nada podría atarla jamás. Nunca. Capítulo 80. La memoria del señor Sebe, el viento de la primavera. Últimamente, el señor Sebe sentía como si Kitano la hubiera estado estafando. ¿No dijiste que podías irte en cualquier momento? Ha pasado más de un año. Estamos a una carrera de la triple corona invicta y sigues aquí, con mejor aspecto que cuando nos conocimos. Había pasado un año. Ahora, sentada con Kitano en su cafetería habitual de la Academia Trasen, Sebe lucía completamente distinta a cuando se matriculó. La terquedad en sus ojos había dado paso a una nueva vivacidad y desenvoltura, haciendo que su elegante sonrisa pareciera más genuina, como una refrescante brisa primaveral. El cambio más grande se produjo en su entorno. A su alrededor, muchas otras chicas jinetes, con sus uniformes escolares, también se tomaban un descanso en la cafetería. Pero a diferencia de hace un año, cuando Sebe las consideraba compañeras marginadas, las demás chicas jinetes ahora la miraban con una mezcla de envidia y cariño, susurrando con sus amigas y riendo tímidamente. Realmente tienen una gran relación. Bueno, son el tipo de dúo de salvación mutua que ni siquiera te atreverías a escribir en una novela de ciencia ficción. ¡Uf! ¡Qué envidia! Me pregunto si algún día tendré la oportunidad de unirme a su equipo. Te lo aconsejo. Mira, en el dedo medio del señor entrenador. Oye, ¿eso es un anillo? Exactamente. El señor entrenador definitivamente ya está reservado por CB.
Tienen muy buena relación y además, los padres de CB se enamoraron por esta época. Será mejor que no pienses en causar problemas. Además, si te unes ahora, podrías convertirte en un enemigo público de la academia. ¿Lo sabes? Todos esperan con ansias que el señor entrenador y CB anuncien su relación. Uf, qué bien. Ojalá tuviera un entrenador que pudiera salvarme también. Qué envidia le tengo a CB. Los susurros a su alrededor llegaban ocasionalmente al agudo oído de CB. Había pasado de sentirse incómoda a acostumbrarse en menos de un año, y sabía que todo este cambio se debía, en última instancia, al entrenador gran estafador que tenía delante. CB nunca esperó mucho de Kitano, un entrenador que al principio ni siquiera pudo entrar en la academia Trasen y que estaba tan gravemente enfermo que solo le quedaban unos meses de vida. Simplemente había ido paso a paso, intentando cumplir sus expectativas lo mejor posible mientras él aún podía observarla, para que pudiera ver su victoria. De esa manera, tal vez podría morir más tranquilo. Era lo único que podía hacer para agradecerle su apoyo. Y Sebe ya lo había decidido, no lloraría ni lamentaría su muerte. Lo llevaría en su corazón para siempre, con sus esperanzas y su apoyo, y seguiría corriendo, ya no estaría sola. Al principio, todo seguía este guión. Mientras Sebe se preparaba para su segunda carrera, notó que la salud de su entrenador se deterioraba hasta el punto de que tuvo que ser hospitalizado. A partir de ese momento, trató su siguiente carrera como la última que podría presenciar. Te dejaré verlo. Mi victoria. No dejaré que te vayas con remordimientos. Resultó que cuando Sebe tenía una convicción, una esperanza que no quería decepcionar, se concentraba más en la pista y podía desplegar todo su potencial. Con un potente patadón final, y tras una intensa concentración que le permitió superar su hábito de salir tarde, ganó su segunda carrera por un amplio margen. Sebe pensó que esto era lo único que podía hacer por él. Pero para su sorpresa, tras su victoria, Kitano, con una enfermedad terminal, recuperó milagrosamente parte de su ánimo y pudo retomar su entrenamiento. Al principio, Sebe se sorprendió por su mejoría, pero se alegró muchísimo de que estuviera fuera de peligro. Al fin y al cabo, no quería verlo morir de enfermedad. Era su único apoyo, su único entrenador, jamás encontraría a otro más adecuado para ella. Así que apreciaré cada minuto, cada segundo que le quede. Pero a medida que pasaba el tiempo, mientras Sebe entraba repetidamente a la pista de carreras con el pensamiento, esta podría ser la última carrera que pueda presenciar, comenzó a sospechar que este viento libre que era ella estaba siendo manipulado por Kitano de una manera extraña. El ejemplo más evidente fue la primera etapa de la clásica Triple Corona que había decidido disputar a principios de año, el G1 Satsuki So. Nunca lo había visto tan enfermo. Se desplomó repentinamente y fue trasladado de urgencia al hospital, donde solo lo declararon fuera de peligro tras un día y una noche completos. Todos creían que esta vez no podría sobrevivir. Incluso los médicos le habían aconsejado que se diera por vencido. Sebe también creía que esta vez podría ser el fin de su vida. Lo había visto luchar contra su enfermedad varias veces, superando milagrosamente cada vez. Pero el peligro que enfrentaba esta vez probablemente superaba lo que la fuerza de voluntad o la suerte podían superar. Así que por fin ha llegado el día. Pero no se preocupe, señor entrenador. No se preocupe por mí. Cumpliré mi promesa y no dejaré que esto afecte mi rendimiento. Solo necesitas verme convertirme en viento que sopla por la pista, ganando para ti. Entonces tú también podrás convertirte en viento y pasar de largo, lejos de mi vida. Yo, estaré bien corriendo solo. No te preocupes. El día antes de la carrera, Sebe dio su último adiós a Kitano, semiconsciente en su cama del hospital, que podría haber fallecido en cualquier momento. A pesar de que siempre se había adherido a su forma de interactuar de sin interferencias fuera de los entrenamientos y las carreras, después de pasar más de medio año con él y pasar por varias crisis aterradoras, esta vez,
Al ver a Kitano verdaderamente gravemente enfermo, el dolor que sintió fue claramente incomparable al anterior. La Satsuki Soge-1 se convirtió en la mejor actuación de Sebe hasta la fecha. Bajo la lluvia torrencial y en una pista difícil, desató todo su potencial. Bajo la lluvia, fue como un huracán, abriéndose paso entre el barro, y finalmente se alzó con la victoria con la Satsuki So. Después de su victoria, Sebe ya no pudo contener sus emociones y rompió a llorar bajo la lluvia. Sabía que esta Satsuki So sería la última carrera en la que podría sentir su apoyo, la última recompensa que podría darle. Pero aún podía soportarlo. Creía que aún podía aceptar su partida. Aún podía cumplir su promesa y seguir adelante sola. Sin embargo, justo cuando estaba aceptando esta resolución, su corazón se hizo añicos y su humor cayó a un nivel insoportable. Recibió una noticia del hospital. Kitano estaba vivo nuevamente. Al oír esto, Sebe recordó que se le había quedado la mente en blanco. Acababa de terminar el Satsuki So y había corrido, casi frenética, bajo la lluvia torrencial hasta el hospital. Dentro, empapada, ni siquiera le importó lo desaliñada que se veía. Cuando irrumpió en su habitación, lo vio, con su bata de hospital, con el rostro mucho mejor, sonriéndole. Lo vi, Sebe, ganaste maravillosamente. Sebe olvidó todo lo que sucedió después. Solo recordaba que, por primera vez en su vida, había abrazado a este entrenador con total pérdida de control, como si sostuviera un tesoro perdido. Enterró su rostro húmedo, indistinguible de las lágrimas y la lluvia, en su pecho, como si quisiera fundirse con él, para no separarse jamás. Me asustaste. Me asustaste otra vez. ¿No fueron suficientes esas pocas veces? Me asustaste otra vez. ¿Sabes lo asustado que estaba? Pensé que ibas a morir, pensé que ya no habría nadie en el mundo que me apoyara. ¿Sabes qué? Lo siento, Sebe. Sin palabras, Kitano, al ver a la vulnerable Sebe por primera vez, le acarició suavemente el cabello mojado sin importarle, dejándola sollozar en sus brazos. Su voz era gratificada y dulce. No sé cómo explicarlo, pero quizás sea porque si no te vi ganar la triple corona invicta, ¿cómo podría morir voluntariamente? Te prometo que, de ahora en adelante, nunca volveré a asustarte como lo hice hoy. Nunca más. Desde ese día, tanto Kitano como Sebe supieron que su supuesta relación de no interferencia había fracasado por completo tras el Satsuki So. La distancia entre sus corazones se acortaba incontrolablemente, y tras haberse hecho promesas, ya no albergaban los mismos miedos de antes y comenzaron a interactuar de verdad. Y con la recuperación de Kitano, la noticia de que Sebe lloraba en el campo, y el señor entrenador, enfermo terminal, se salvó milagrosamente corrió como la pólvora. Esta noticia explotó en Japón, difundiéndose con una velocidad asombrosa, y con cada exageración, cada adorno artístico, se convirtió gradualmente en la historia de sus destinos entrelazados. Poco a poco, títulos como el dúo abandonado por el mundo y la pareja que se apoya mutuamente fueron exagerados por los medios. Y todo esto, con Sebe ahora aspirando al logro sin precedentes de la chica yegua invicta de la triple corona, se volvió aún más convincente. Tanto es así que después de que Sebe ganara el crucial derbi de Japón, esta pareja que alguna vez fue puesta en duda se convirtió en la entidad más seguida en Japón. Por supuesto, la gente no solo estaba atenta a si lograría la triple corona invicta, sino también a cuando esta niña de buenos genes, con el precedente de sus padres, anunciaría su relación romántica con su entrenador. Aunque ni Kitano ni Sebe habían respondido a estos rumores, todos sabían que ese día estaba cerca. Y casi todos creían que Sebe definitivamente terminaría con su entrenador, al igual que sus padres. Tengo que decir que este rumor se está descontrolando, dijo Sebe con un tono un tanto melancólico, pero la sonrisa relajada en su rostro permaneció intacta. Mis padres fueron vilipendiados cuando se fugaron, pero ahora todos esperan con ilusión que nos reunamos, señor entrenador. No lo entiendo.
Quizás sea precisamente por el precedente de tus padres que la gente está más preparada mentalmente y es más tolerante, rió Kitano, usando el tenedor para sacar la fresa del pastel. Al ver que Sebe abría la boca ligeramente, sonrió con ironía y, obedientemente, le acercó la fresa a los labios. Ah, no. Sebe comió la fresa con cuidado. Este tipo de interacción se había vuelto una costumbre para ellos en algún momento. Pero este simple acto hizo que el círculo de chicas yeguas a su alrededor soltara algunas exclamaciones. Muchas se sonrojaron, moviendo la cola mientras miraban fijamente, demasiado tímidas para apartar la mirada, pero incapaces de resistirse a observar. Pero no tenemos esa clase de relación, señor entrenador, dijo Sebe con una sonrisa después de comerse la fresa. Si no, no podría dejarlo ir. Eso no es lo que quiere ver, ¿verdad, señor entrenador? Así es. Espero que incluso después de que me haya ido, aún puedas correr bien, Sebe, rió Kitano, llevándole un trozo de su propio pastel a la boca abierta. Jeje, tratando de asustarme otra vez. Ya no me asusto tan fácilmente, ¿sabes? Ah, no. Después del Satsuki-so, si hubo una forma en que la psique de Sebe se fortaleció, fue que experimentó de primera mano el dolor de perder a Kitano. Sabía que su aparente salud actual, incluso su recuperación, era solo temporal. Pero al menos, después del Satsuki-so, había soportado esa angustia una vez. Su actual interacción despreocupada con él también se debía a que ya había enfrentado ese dolor. Sabía que podía hacerlo. Podía correr sola. Entonces, ¿a qué tenía miedo? Sebe sonrió y abrió los ojos, fijándose en el anillo plateado que ella misma le había puesto en el dedo medio izquierdo. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Esta fue la primera vez que sintió que su mundo se iluminaba. Este mundo que creía haberla abandonado, este mundo que la había acusado de ser hija del pecado, se había vuelto tan hermoso gracias a la existencia de esta persona. El huracán azotaba la arena, levantando polvo. Pero al derretirse el hielo, se transformó en una suave brisa primaveral, atesorando la ternura del agua del manantial, tan cuidadosa incluso al rozar su mejilla, temerosa de perturbar esa tranquilidad, de romper esa cálida primavera. Por ahora, deja que este yo que se ha convertido en brisa de primavera permanezca un poco más en el calor y la felicidad de esta primavera a mi lado.